Radio 5, Cádiz, entrevista. En nuestro tiempo de entrevista hoy nos vamos a ocupar del etiquetado y del control sanitario de los alimentos y qué debemos tener en cuenta como consumidores para evitar riesgos. Está con nosotros la inspectora de Sanidad, Esther Romero. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Si le parece, para entrar en situación, podríamos explicar un poquito de forma muy breve cuál es su cometido como inspectora en relación con los alimentos. Bueno, nosotros somos un grupo de veterinarios y farmacéuticos que trabajamos para el Servicio Andaluz de Salud y lo que hacemos es una inspección de todos los establecimientos que manipulan alimentos. Desde la industria hasta el minorista o el restaurante, nosotros controlamos la estructura del establecimiento, qué manipulaciones se realizan y qué controles lleva el propio establecimiento para evitar provocar riesgos para la salud. ¿Qué deberíamos mirar fundamentalmente como consumidores en la etiqueta de un alimento cuando nos planteamos comprarlo? Bueno, las etiquetas nos van a dar tres tipos de informaciones, pero una que es la fundamental es la que nos va a ayudar a evitar riesgos para la salud. Lo que nos va a decir ahí es las fechas, comprobar si la fecha es adecuada para el consumo, el método de conservación, si lo está cumpliendo, el que lo tiene almacenado para que nosotros lo retiremos de una estantería, o el modo de utilización luego en casa. Eso es muy interesante para el tema de la salud pública. También hay gente que tiene sensibilidades especiales, como son los alérgicos o un diabético o un hipertenso, y la etiqueta le va a dar información para que sea capaz de elegir. En este caso puntual de personas con alergia o intolerancia, ¿cómo tiene que abordar una etiqueta? ¿Qué es lo que debe contener la etiqueta? Bueno, gracias a Dios eso ha evolucionado muchísimo. Ahora es obligatorio decir todos los ingredientes y con la última normativa no solo hay que tenerlos todos escritos, sino los que pueden provocar alergia tienen que estar en la etiqueta con una tipografía distinta. Esto es, dentro de toda la relación de ingredientes, los que provocan alergia o se han determinado que son los que más frecuentemente provocan alergia, que son 14 en concreto, tienen que estar o en negrita o en grande o subrayados o en cursiva, de tal forma que enseguida seamos capaces de identificar si ese alimento tiene ese alérgeno. Pero bueno, el problema no es solo para los alimentos envasados, que nos vamos a encontrar una lista de ingredientes muy específica y que si está bien etiquetado nos va a decir perfectamente si tiene o no tiene el alérgeno concreto. Sino hay alimentos que llegan a nosotros que no están envasados en restaurantes, en expositores de establecimientos minoristas de alimentación, y en estos alimentos también tenemos los alérgicos derecho a conocer qué ingredientes de estos 14 alérgenos están presentes. En el caso, por ejemplo, de un restaurante, cuando uno acude, ¿qué debiera tener la carta? ¿Qué le podemos exigir al restaurante? ¿Qué le debiéramos exigir? Bueno, la normativa les permite informarnos de dos formas. Información es obligatoria, pero tienen dos formas. O lo hacen en las cartas, pero desde luego que sea fácilmente comprensible, o de una forma oral. En el caso que decida el dueño del establecimiento dar la información oral, tiene que tener un cartel en el que indique de una forma clara y que sea perfectamente visible para el consumidor, en el que diga que preguntes al personal por la información de alérgenos. Y a pesar de que ellos te la pueden facilitar de forma oral, es obligatorio que te la tengan también por escrito. De tal forma, si cualquier consumidor la solicita, se la tiene que facilitar. Y eso es sobre todo bueno para los inspectores, porque de esa forma podemos contrastar la veracidad de esa información. Sí, me imagino que, por ejemplo, en las salsas, que es un factor que uno no sabe realmente qué lleva, porque bueno, te ponen un pescado y más o menos te lo ponen en la plancha, parece poco probable que haya alguna duda, pero en el tema de las salsas, ¿cómo sabes si tiene...? Hombre, nosotros cuando vamos a comprobar la veracidad de la información que tienen o en la carta o en la documentación escrita que tienen ellos a nuestra disposición, lo primero que le preguntamos al cocinero es cómo elabora esa salsa. Nos presenta los ingredientes y vamos comprobando el etiquetado de cada uno de esos ingredientes y contrastamos la información que ellos tienen por escrito con la que deberían tener y vemos si realmente están informando bien. En algunos barrios de Cádiz no es raro ver vendedores ambulantes con piezas de pescado, también con fruta y verdura. ¿Es un riesgo comprar este tipo en estas situaciones? Claro, para un alimento seguro lo fundamental es mantener la cadena de frío y saber el origen, que vienen de un establecimiento que está autorizado
para adquirir estos alimentos, extraerlos y ponerlos en el comercio. En el momento en que tú estás comprando en un vendedor ambulante, ya no hay inspectores que hayan comprobado si el origen de ese producto es el adecuado y sobre todo están perdiendo la cadena de frío. Suele ser pescado cuya temperatura es la de fusión de hielo y deben de estar al menos a 0 grados y te los encuentras sin hielo en la calle, o ya más raramente, moluscos también te encuentras muchos. Y esos son muy peligrosos. No hay garantía de que pasen por depuradora, ¿no? y ahí hay unas toxinas que son muy peligrosas y lo mismo viene de un caladero que no está abierto. Se nos va agotando el tiempo, ya la última. En el caso de las fechas de las etiquetas, es un galimatías. ¿Cuáles son las que hay que mirar sí o sí? ¿Cuáles son las que realmente...? Hay 2 fechas, la de caducidad y la de consumo preferente. La fecha de caducidad nos indica que el alimento, una vez pasada esa fecha, es peligroso. Está en alimentos muy perecederos y viene la mención fecha de caducidad seguida del día y el mes, porque claro, como hemos dicho, son alimentos muy perecederos. También está la opción que venga fecha de caducidad y te indique el que ha etiquetado, mirar en el reverso de la etiqueta o mirar en la tapa, eso es válido. Luego están las de consumo preferente. A partir de esa fecha ya el operador económico que ha fabricado no se hace responsable del producto si tú lo consumes posterior a esta fecha, lo que no significa que el alimento no sea seguro posterior a ella. Y ahí lo que tiene que poner es consumir preferentemente antes de o antes de feed de, seguido de la fecha o del lugar donde está la fecha. Pues con eso, con fechas acabamos porque se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias a Esther Romero por haber estado aquí. Muy buenos días. Venga, a vosotros, muchísimas gracias.